no comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos en ti. Aquí me quiero quedar, prometo siempre buscar primero tu voluntad. Estoy aquí de día y de noche, quiero para siempre seguirte a ti. En buenas y malas, tú nunca me fallas. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos a este culto especial, a ustedes que nos están viendo por las redes, que nos están viendo en sus casas. Como todos sabemos, este es un culto especial por el motivo de salud, de salubridad, y por las medidas que ha dictado el gobierno. Nuestra iglesia, nuestro pastor, ha tomado la medida de que estos cultos sean televisados y pasados mediante las redes. Como siempre, nosotros buscando de ese alimento espiritual que también tanta falta nos hace como hermanos, como hijos de Cristo, y el Señor dándonos el privilegio de una u otra manera alimentarnos con su palabra. Empezamos este hermoso culto dando unas palabras de oración. Nos acompañan hermanos ahí en sus casas y los que están aquí presentes también. Y le decimos a nuestro Señor: Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos pasa, Señor. Te damos las gracias porque somos tus hijos, mi Dios. Te damos las gracias por nuestra salud y porque sabemos, Señor, que tú siempre estás ahí con nosotros. Tú siempre nos estás cubriendo, Señor. Tú siempre vas delante de nosotros luchando nuestras batallas. Tú siempre estás ahí delante de nosotros cubriéndonos con tu manto, Señor, cubriéndonos con tu santa sangre, mi Dios. Y nosotros estamos contentos, Señor, y confiamos en ti, Señor, que tú y solamente tú eres nuestro sanador, Señor. Te damos las gracias por nuestras vidas, te damos las gracias por nuestras familias. Te damos la gracia por todo, Señor, y a la vez te pedimos perdón, mi Dios, si durante esta semana hemos pecado de una u otra manera, Señor. Te pedimos perdón con corazón contrito y humillado y sabemos que tú, por tu gran amor y misericordia, Señor, nos vas a perdonar. Gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y hermanos, empezamos este precioso servicio, como siempre, alabando al Señor y diciéndole a Él, a través de nuestra alabanza, que Él y solo Él es nuestro único Dios. Amén, hermanos. Empezamos. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¡Hey! ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, Él es Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, yeah, yeah. Tú eres el único Dios, y entregó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, único Dios, poderoso, todo el Señor, no hay otro.
santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Único Dios, poderoso eres, Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso eres, Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Yeah, yeah. Tú eres el único Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro único Dios, el que triunfó sobre la muerte y el que nos cubre con tu sangre, mi Dios. Tú eres el que reina con poder, reina con autoridad. Tú eres nuestro Dios admirable. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará, sentado en majestad. Suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero y Dios consolador, Él es digno de alabanza. Príncipe de paz, admirable consejero y Dios consolador, Él es digno de alabanza. Príncipe de paz, con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará, sentado en majestad. Suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero y Dios consolador, Él es digno de alabanza.
la honra para nuestro gran Dios. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios admirable. Gracias, mi Dios, porque eres el Señor de la creación. Gracias, Señor, porque tú, Jesús, eres el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Toda lengua te confesará, mi Dios, y toda rodilla se doblará, porque tú y solamente tú, Señor, tú eres el Señor. Gracias. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor
Gracias, Señor. La gloria y la honra sea para nuestro gran Dios. Demos paso al pastor Víctor para que escuchen la prédica y el mensaje de Dios que nos trae en esta oportunidad. Muy bien, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar compartiendo en esta mañana con ustedes. Yo sé que no es una manera usual como interactuábamos los domingos, ¿no? De manera presencial. Ahora es a través del internet, es a través del video. Pero ustedes conocen ya las causas que nos traen a esto, ¿no? Coronavirus, la prevención. Pero hay algo que quiero comentarles rápidamente, antes que venga el pastor Daniel, que ya me está esperando ahí. Quería manifestarles que esto ya lo habíamos conversado con los pastores hace 3-4 semanas atrás, lo habíamos hablado y ya teníamos ciertos planes para poder superar esta eventualidad. Además somos conscientes de que ya el Señor Jesucristo todo lo tiene controlado, todo está en sus manos y gloria a Dios, ¿o no? Muy bien, sin más preámbulo, por favor, quiero presentar al predicador, Pastor Daniel León. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Víctor. Mis hermanos, ¿cómo están? Nos da un gusto poder saludarlos a través de las redes y en este tiempo dirigirnos a ustedes de una manera diferente, como el Pastor Víctor lo había anunciado. Y queremos nosotros seguir con nuestro tercer tema, el cual es parte de nuestra campaña del mes de marzo, el cual hemos titulado Encuentro con Jesús. Es por ello que en este tiempo queremos hablar acerca de un personaje muy interesante que nos va a ayudar a poder comprender también la situación que hoy por hoy estamos viviendo. Es por eso que quisiera que por favor pueda acompañarme abriendo la palabra del Señor y podamos juntos acercarnos al escrito y poder abrir el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 42. Vamos a encontrar en el capítulo 5 de Marcos bastantes características acerca de los milagros que Jesús hizo a diferentes personas, pero en particular a un hombre que estaba sufriendo. Es por eso que vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos y dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mis hermanos, para nosotros hoy en día, el escrito en el cual nosotros encontramos la situación que Jairo está viviendo, podemos hoy en día tranquilamente decir que es una crisis que está viviendo una persona. Una crisis como nosotros hoy en día podemos estar viviendo. Una crisis en la cual hoy en día la sociedad nos muestra, en medio de las situaciones que nos ha llevado a poder comunicarnos con ustedes a través de las redes sociales. Y podamos nosotros definir juntos qué es una crisis. Y nosotros encontramos lo siguiente, que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Situación difícil de una persona o una cosa. Una situación difícil que estaba pasando Jairo, un padre de familia. Una situación difícil que cortaba el proceso de una niña de 12 años para que pueda desarrollarse tranquilamente en medio de este mundo. Una crisis en la cual usted y yo también estamos viviendo. Una crisis en la cual nosotros vemos hoy en día que es mundial. Donde hay diferentes acciones que hemos visto durante estas semanas. Diferentes acciones que hemos visto durante estos días. Situaciones que nos hacen pensar y nos hacen poder reflexionar acerca de cómo usted y yo tenemos que actuar en medio de la crisis que vivimos. Es por eso que este encuentro con Jesús, con Jairo, tranquilamente podríamos titularlo de la siguiente manera: el encuentro de Jesús con un hombre en crisis. El encuentro de Jesús con un hombre, con una mujer que hoy en día puede estar viviendo en crisis. Y puede ser que usted esté viviendo en una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis de salud. Y vamos a encontrar en la palabra del Señor cómo a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo trata con la vida de Jairo en medio de la crisis que está viviendo. Es por eso que podremos decir lo siguiente como primer punto: Jesús nos acompaña ante las crisis de la vida. Escúcheme muy bien, Jesús nos acompaña ante las crisis de la vida. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga. Encontramos a Jairo, el cual estaba esperando con una gran multitud que Jesús viniera y de esa manera se tenga que acercar. Encontramos que Jairo tenía crisis, que lo llevaron a tener luchas personales. Primeramente, ¿por qué una lucha personal? Porque era un principal de la sinagoga, en el cual estaba su imagen, su posición en juego y ante los demás. Pero también una lucha en el cual había en su corazón y en su mente, al poder acercarse a Jesús y decirle: Maestro, ayúdame, ten misericordia de mí, mi hija se está muriendo. Una lucha personal que Jairo tenía que poder luchar, tenía que avanzar, tenía que vencer. Una lucha que hoy en día nosotros también podemos estar librando. Luchas personales con nuestros hábitos, luchas personales con nuestra mente, luchas personales en medio de lo que podamos sentir y pensar. Pero no solamente encontramos una lucha personal que estaba viviendo Jairo, sino también una lucha en medio de la sociedad. Porque encontramos en la palabra que dice que había una gran multitud, un tumulto de personas, en la cual hacía que haya incomodidad, hacía que haya una problemática, había un agobio en medio de una sociedad. Vivimos en una sociedad con las mismas características, que en la cual encontramos problemas, en el cual encontramos gente agobiada, encontramos incomodidad. Pero también podemos decir lo siguiente, que nosotros encontramos en medio de la sociedad interrupciones en medio de los problemas. Esas interrupciones como tuvo Jairo en medio de que el Señor quería avanzar con él,
y se encontró con una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer no se hubiera interpuesto en medio del camino de Jesús? Pero en medio de todo había un propósito. ¿Cuáles son las luchas que usted hoy en día tiene en un sentido personal? ¿Cuáles son sus luchas personales en el cual le está llevando a no creer, a no confiar? ¿Y cuáles son las luchas hoy en día sociales en el cual usted puede estar enfrentando? El cual hace que lo agobien, el cual hace que solamente mire el problema, mas no las soluciones. Pero en medio de todo ello, nosotros podemos decir que Jesús nos acompaña en medio de nuestras crisis. Dice el versículo 24 lo siguiente: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Solamente quisiera quedarme con la primera frase: fue pues con él. Cuando Jairo se acercó al maestro y presentó y expuso su problema, Jesús no le dio la espalda. Jesús no le dijo: después te voy a atender, sino más el contrario. Dice la Biblia que fue con él. Fue con él, lo acompañó. Jesús nos acompaña en medio de nuestra desesperación de vida. Jesús nos acompaña en medio de las situaciones en las cuales nosotros no encontramos paz. Jesús nos acompaña porque mire en nosotros que hay sinceridad, pero Jesús nos acompaña porque reconocemos que en Él solamente tenemos solución, porque reconocemos su autoridad en medio de nosotros. Jesús nos quiere acompañar en medio de nuestras crisis. Él no nos va a dejar solos. Escúcheme muy bien, mi hermano, mi hermana. El Señor no nos va a dejar solos en medio de las crisis que podemos estar pasando. Por eso podemos encontrar en el Salmo 27:10: si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogerá. Si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogerá. El Señor es fiel. El Señor nos acompaña en medio de toda circunstancia difícil. El Señor nos acompaña en medio de las situaciones sociales que hoy en día vivimos. Pero tenemos que reconocer que Él es poderoso. Tenemos que reconocer su autoridad. Y en medio de ello nosotros encontramos, en medio del relato bíblico, que encontramos a esta mujer que se interpone en medio del camino. Pero también nosotros encontramos en el versículo 36, en el versículo 35, que unos hombres se acercan y dicen lo siguiente: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Por qué molestas más al maestro? No solamente encontramos que había una crisis en el cual Jesús va a acompañar, sino que encontramos ahora que Jairo se topa con una realidad. Encontramos a Jairo que se topa con una situación que él no quería reconocer. La realidad que su hija había muerto. Y en medio de esa situación, en su corazón nace desesperación. En su corazón nace confusión. En su corazón nace el temor. Pero es interesante, así como Jesús acompañó, en el versículo 36 encontramos una actitud que nos llama la atención de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Imagínate esa escena. La mujer arrodillada, reconociendo que había sido ella quien había tocado el manto del Señor. El Señor diciéndole: hija, tu fe te ha salvado.
Y en medio de las palabras de Jesús se acercan unos hombres y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ya murió, tu hija ha fallecido. Jesús, escuchando la voz de estos hombres, se acerca y le dice: no temas, no temas, cree solamente. Cuando nosotros escuchamos esas palabras de Jesús, en el cual Él se acerca para oír, es porque nos muestra que así como Jesús nos acompaña, Jesús nos alienta en medio de las crisis que vivimos. Jesús nos va a alentar para seguir adelante en medio de las crisis de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús se interesa por cada uno de nosotros. Dice la Biblia: oyó, luego oyó. Es como que Jesús agarra, inclina su oreja para poder escuchar lo que dicen estos hombres. Y nos hace ver el afecto, la disposición de Jesús, porque le interesa a las personas, porque en medio del interés está el amor de Jesús para con el hombre. No solamente podemos decir que a Jesús le interesa a las personas, sino que Jesús desea tratar con las personas. Es como que Jesús hubiera puesto su mano en el hombro de este hombre y le da unas palabras que lo llevan a animar, y le dice: no temas, no temas. Jesús quiere tratar con nosotros, Jesús nos quiere animar. 365 veces podemos encontrar en la palabra la frase no temas. Y podemos decir que tenemos esta frase para cada día en nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, el Señor no solamente nos va a acompañar en el camino de la vida, sino que el Señor también nos va a animar, nos va a alentar a seguir adelante. En medio de las realidades que podamos afrontar, en medio de las situaciones que podamos ver, en medio de los mensajes, en medio de lo que pueda venir a nuestros oídos, el Señor nos va a alentar. Porque podemos decir lo siguiente: mientras que Jairo se topó con una realidad que le traía a él confusión, temor, falta de esperanza, en Jesucristo encontramos una realidad diferente, porque encontramos en Él esperanza, porque encontramos en Él sus promesas, porque encontramos en Él su amor. ¿Cómo hoy en día miras las crisis y los problemas que tú pasas en la vida? ¿Cómo miras los problemas que tienes hoy en día con tu familia? ¿Cómo hoy en día miras los problemas que pasas con tus hijos? ¿Cómo hoy en día miras los problemas que pasas en tu trabajo? ¿Cómo hoy en día miras los problemas que nos muestra la sociedad? ¿Sabes? ¿Miras tu problema con los lentes de esta sociedad que nos quiere traer desesperanza, confusión? ¿O miras los problemas con los lentes de la fe? ¿Dónde pones hoy en día tu confianza? Encontramos el manual de vida, la palabra del Señor, en el cual están sus promesas, pero también está como tú y yo tenemos que conducirnos en medio de nuestra sociedad. Jesús nos dice hoy a ti, mi hermano, mi hermana: no temas, cree solamente, porque en Él podemos encontrar paz. No solamente el Señor nos va a acompañar en medio de las crisis, no solamente el Señor nos va a alentar en medio de las crisis, sino que el Señor nos va a asombrar. Escúchame bien, nos va a asombrar en medio de las crisis de la vida.
Dice la Biblia en el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40 hacia adelante, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El Señor asombra a Jairo dándole sanidad a su hija. El Señor asombra a Jairo y a su familia viendo a su hija levantarse del lecho donde estaba. Mi hermano, mi hermana, hoy en día el Señor al igual nos quiere asombrar a nosotros en medio de las crisis que vivimos. Jesús nos asombra porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la última palabra lo tiene siempre Dios. Dice el versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mientras que comenzaba a avanzar todo el grupo de personas hasta la casa de Jairo, encontraban a las mujeres llorando. Y las mujeres lloraban y lloraban. Jesús se acerca y le dice, no está muerta, está durmiendo. Encontramos que Jesús siempre tiene la última palabra en toda situación que vivimos. No pongas el final donde el Señor no lo ha puesto. No digas, aquí se concluyó, cuando el Señor no lo concluyó. El Señor nos asombra porque Él tiene la última palabra. Pero también el Señor nos asombra porque Él asume nuestros problemas. Dice la Biblia lo siguiente, y se burlaron de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Esa palabrita tomó es paralambano, que significa asumir un cargo, asumir una responsabilidad. Es como que Jesús toma al padre, toma a la madre y dice, yo me voy a enfrentar en medio del problema que están pasando. El Señor nos asombra porque toma nuestros problemas como si fueran de Él. Pero también Jesús nos asombra porque muestra su autoridad y poder. Porque Jesús considera el contexto donde estamos viviendo. Jesús se acerca a la niña en un lenguaje muy popular para ellos. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Su autoridad y su poder se va a dar en medio del contexto en el cual tú y yo vivimos, para que al final podamos darle toda la gloria y toda la honra. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos va a acompañar, el Señor nos va a alentar, el Señor nos va a asombrar, pero en medio de ello nosotros tenemos que confiar en el Señor. Cada encuentro que Jesús tuvo con las personas, encontramos una enseñanza. Y este encuentro es muy particular porque había una crisis. Y en medio de la crisis, el Señor le enseñó a Jairo a confiar en Él. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, le adoramos. Escúchame muy bien. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, le adoramos. Porque sabemos que Él tiene todo el control de las cosas. Para terminar, me encantó esta frase de un libro de alabanza que dice lo siguiente: alabamos a Dios
no por lo que esperamos que ocurra en nosotros o en nuestro alrededor, sino que le alabamos por lo que Él es y por el lugar y la forma en que nos encontramos ahora mismo. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor, no por lo que Él va a hacer, sino por la situación en la cual vivimos hoy en día. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a desarrollar nuestra fe. Aprendamos a vivir con Él, porque Él nos acompaña, porque Él nos alienta y porque Él nos va a asombrar. Hermano, mi hermana, sigamos cada día teniendo un encuentro con Jesús. Puede ser que tú no hayas tenido un encuentro con Jesús y tu vida está realmente en una crisis familiar, personal, financiera, a través de tus relaciones interpersonales. Señor, decirte las mismas palabras que le dijo a Jairo: no temas, no temas, cree solamente. No temas, confía en mí. ¿Por qué no te acercas al Señor y le abres tu corazón? Tú que no conoces al Señor, que puedes mirarnos en ese tiempo a través de las redes. Pero mi hermano, mi hermana, tú que conoces al Señor, ¿cómo está tu confianza en Jesús? ¿Cómo está tu confianza en Jesús? ¿Por qué no ahí donde tú estás tienes un momento para poder tener unas palabras de oración? Permíteme orar por ti en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, porque encontramos que en medio de la crisis, Señor, tú sigues con nosotros, porque en medio de la crisis tú nos das esperanza, porque en medio de la crisis tú nos asombras. Señor, tú miras nuestros corazones, trata con cada uno de nosotros y trata con cada uno de mis hermanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración y tú reconoces que necesitas del Señor y deseas tener un consejo que venga de la palabra del Señor, yo te invito a que puedas escribirnos en el inbox y de esta manera nosotros nos comunicaremos contigo, porque deseamos que tú conozcas más del Señor. Y tú, mi hermano, mi hermana, animémonos, alentémonos a seguir adelante, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, y ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y como ustedes bien saben, los diezmos y las ofrendas son parte de la adoración al Señor. Y quiero que por favor me acerquen los alfolíes y vamos a levantar de una manera simbólica y espiritual estos diezmos y ofrendas. Y lógicamente vamos a orar también para que Dios nos bendiga. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que nos muestran, Señor, que tú al cambiar nuestras vidas, Señor Jesucristo, nos enseñaste a cambiar también y a aprender que más bienaventurado es dar que recibir. Porque antes de conocerte, Señor, esperábamos más recibir que dar, Señor. Pero en Cristo nos has enseñado, Señor, que es más bienaventurado, más feliz, más bendecido es aquel que da en comparación al que recibe. Por eso bendice y multiplica estos diezmos y ofrendas para la gloria tuya, Señor. Bendice al dador alegre, prospéralo, Señor. Provee trabajo, provee salud. Tú glorifícate, Señor. Y gracias porque
aún, Señor, aún no estando en el templo, seguimos, Señor, adorándote en las casas, en las células, en los hogares y haciéndolo a través de los diezmos y las ofrendas, Señor. En tu nombre precioso oramos, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, y ahora vamos a pasar a la descripción de los anuncios, a la parte final del servicio. Número 1, quiero resaltar que los pastores nos estaremos reuniendo habitualmente a las oficinas los días martes hasta los días viernes, por favor. Cualquier necesidad que haya por consejería o atención pastoral, estaremos ya en los horarios habituales de secretaría para la atención a la iglesia. Muy bien, seguimos en este mes en nuestra campaña celular o campaña en casas, ¿no? Ya están las prédicas, están los materiales, y si alguno tiene una pregunta o un interrogante al respecto, puede acercarse a las oficinas, a secretaría, y recabar la información correspondiente. O también preguntar o ver las redes sociales. Muy bien, en tercer lugar también quiero recalcarles que el culto de oración se estará transmitiendo, ¿no? Igual al horario en el cual hemos estado desarrollándonos, 7:45 de la noche, con el tema que forma parte del rol de prédicas en el culto de oración, por internet o también por el video. Muy bien, en cuarto lugar también queremos anunciarle por favor que los pastores estaremos yendo al templo los días domingos como de costumbre, ¿no? Y algunos se preguntará, ¿y pastor, qué vamos a hacer el templo si está vacío? Estamos en casa, estamos en células, escuchando las prédicas. Vamos a ir, hermanos, para orar por la iglesia. Vamos a estar intercediendo, vamos a estar cantando alabanzas, los pastores, ¿no? Y si tienes algún pedido de oración, por favor, por inbox, acércate a secretaría, comparte con alguien y llévanos el encargo y estaremos orando por ustedes, por favor, los días domingos. Muy bien, y el último anuncio tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Va a salir ahí en pantalla el número de cuenta en soles en el BCP, pero si quieres acercarte también, como vamos a estar trabajando en horario de oficina durante toda la semana, menos el lunes que es el descanso, vamos a tener secretario, los pastores. Si el mismo domingo quieres acercarte también en buena hora, hermano, llevas tus diezmos y tus ofrendas y que Dios nos bendiga en este tiempo tan especial. Gloria al Señor, hermanos. Muy buenos días.